Hola, soy Carlos del Rincón de la Calma. Vamos a hacer una tabla de ejercicios, ya que no podemos salir a la calle a hacer deporte, cosa que yo he hecho bastante de menos, pues no nos queda otra que hacer ejercicios en casa y la verdad es que podemos hacer bastantes. Entonces, dicho esto, vamos a empezar en principio con un calentamiento en esta posición de pie y después pasaremos al suelo para hacer los ejercicios. Normalmente se usaría una alfombra o una esterilla, pero yo no voy a poner nada porque creo que así se verá mejor, incluso podré moverme en distintas posiciones para que veáis mejor los ejercicios. Entonces, dicho esto, empezaremos con el calentamiento, moviendo la cabeza a los lados. La posición, aunque estemos en posición erguida, siempre es una posición lo más relajada que se pueda. Yo insisto mucho, sobre todo, la posición de los hombros, del cuello, tiene que ser, la musculatura tiene que estar relajada, y luego la posición de las piernas, no las tengo nunca totalmente estiradas, siempre un poquitín flexionadas, y manteniendo un poco el cuerpo erguido, movemos despacio la cabeza a los lados, siempre intentando llegar a los límites, pero sin forzar. Cambiamos, acercando la oreja hacia el hombro y no al revés. El hombro no se mueve. Siempre despacio. Hay movimientos que son más molestos, pero bueno, es lo habitual. Simplemente llegamos hasta los límites sin llegar al dolor. Cambiamos, ahora mirando hacia arriba y hacia abajo. También muy despacio. Puede ser que yo a veces haga los ejercicios un poco más rápido de lo normal, pero también es para abreviar un poco y no alargar demasiado. Yo recomiendo siempre hacerlo lo más despacio que se pueda. Vale, ahora vamos a mover los hombros y vamos a hacer círculos hacia atrás. Intentando abrir todo lo que pueda, expandir el pecho. Cambiamos, lo mismo, pero al revés. Desde atrás, abriendo bien, hacia adelante. Vale, los brazos, haciendo círculos hacia atrás. En el caso de que no pueda hacer círculos, puedo simplemente mover hacia arriba y hacia abajo. Cambio, inverso. Vale, con los brazos en cruz, vamos a hacer giros. Un lado y al otro. En este movimiento intentamos no mover mucho las piernas. Lo ideal sería mover desde la cadera, hacer una rotación de la cadera. Pero bueno, siempre se mueven un poco las piernas. Intentamos frenar. Otra vez con los brazos abajo, ahora laterales. En este movimiento lo que se suele hacer a veces es
girar el tronco. Entonces vamos a intentar evitar ese giro mirando siempre al frente. Los hombros están alineados y no se giran. Añadimos elevación del brazo. Vale, colocando las manos en las caderas. Vamos a hacer un movimiento de la pelvis, adelantando y atrasando. Este movimiento al principio suele costar un poco. Hay un truco que sería flexionar un poco más de lo normal las rodillas y lo que tengo que intentar es que sea un movimiento puro de pelvis. Habitualmente se mueve todo el tronco, pero aquí vamos a intentar mover solo la pelvis. Este ejercicio lo haremos después en el suelo y yo pienso que es más fácil de aprender. Continuamos con la cadera haciendo círculos. Siempre despacio y sin forzar. Cambio, sentido contrario. Vale, podemos mantener las manos en las caderas o podemos bajarlas. A mí me gustan las caderas para sentir el movimiento y vamos a hacer elevación de rodilla. Una y una. Continuando con este movimiento, haciendo aperturas. Este es un poco más complicado porque tenemos que mantener el equilibrio. Cambiamos al revés. Cerrando. Bien. Y por último vamos a hacer flexión de columna. Entonces vamos a movilizar las vértebras poco a poco desde el cuello. Vamos a ir bajando poco a poco hasta donde podamos, sin forzar. Y después, cuando lleguemos al límite, volvemos a subir otra vez lentamente. Cuando llego aquí, los hombros se pueden quedar un poquito hacia adelante, entonces los recoloco y vuelvo a repetir. Flexionando bien desde las cervicales, continúo con las dorsales y llego hasta la zona lumbar. Cuando estoy en mi límite, vuelvo a subir despacio. Otra vez. Zona lumbar, dorsal y cervical. Recoloco los hombros y una vez más. Flexiono despacio. Poco a poco.
Llego y vuelvo a subir. Coloco. Bien, entonces el calentamiento ya estaría hecho. Ahora pasaré al suelo para hacer los ejercicios. Entonces, boca arriba. En esta posición volveremos a hacer el movimiento de la pelvis que hacíamos de pie. Era el movimiento de mover la pelvis hacia adelante y hacia atrás. En esta posición creo que es más sencillo porque lo que tengo que hacer es pegar y despegar la zona lumbar del suelo. Me coloco de lado y se verá un poquito mejor cómo despego. Podría meter la mano, pego, no podría meter la mano y es el movimiento que tengo que realizar en la zona lumbar. Muy bien. Entonces, desde esta misma posición, ahora lo que vamos a hacer es mover las piernas, abriendo y cerrando. En este movimiento vamos a incorporar la respiración. Entonces, vamos a ir cogiendo aire a la vez que abrimos las piernas y vamos a ir echando el aire cuando las cerramos. Cojo aire, echo aire, cojo, echo, cojo, echo, colocamos los brazos estirados hacia el techo, intentando mantener los hombros relajados. Y en esta posición hacemos el mismo movimiento que las piernas. Abro, cogiendo aire, cierro, echando. Abro, cojo, cierro, echo. Cojo, echo. Y ahora vamos a juntar los dos movimientos, las piernas y los brazos. Entonces, abro, cogiendo, cierro, echando. Cojo, echo. Siempre intentando mantener los hombros, el cuello, también la mandíbula, relajados. Muy importante. Yo hago el movimiento sin ninguna tensión. No tengo contraída la musculatura de los hombros. No esfuerzo nada. Simplemente dejo que el movimiento vaya a la vez que la respiración. Muy bien, manteniendo los brazos, ahora lo que vamos a hacer es llevarlos hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás cogiendo aire, hacia adelante echando. Siempre moviendo lo que podamos sin dolor.
hacia atrás cojo aire, hacia adelante echo. Vamos a modificar. Llevamos los brazos igual hacia atrás, pero ahora hacia adelante girando lo más cerca del suelo posible. Hacia atrás igual, cogiendo aire, hacia adelante girando y echando. Atrás cojo, hacia adelante echo. Cambiamos el movimiento, hacemos el círculo cogiendo aire, hacia adelante echando. Cojo y echo. Los hombros siguen relajados. Cojo, echo. Vamos a descansar un poquito y vamos a aprovechar a respirar. Normalmente no respiramos y no utilizamos toda la capacidad respiratoria que tenemos. Entonces, haciendo los ejercicios, aparte de trabajarlo, vamos a pararnos siempre que podamos a respirar, a ser un poquito más conscientes de nuestra respiración. Entonces, a mí me gusta poner las manos en el abdomen sin forzar la posición y simplemente lo que hago es coger aire por la nariz profundamente y echar por la boca. Al poner las manos a esta altura, siento el movimiento que hace la jaula costal cuando cojo y cuando echo el aire. Cojo, la jaula costal se expande, echo, las costillas se cierran. Muy bien, yo haría unas 10 repeticiones y después volveríamos otra vez a los ejercicios. Volvemos a apoyar las manos en el suelo. Ahora vamos a trabajar con las piernas, pero subiendo cada vez una hacia el pecho. Subo una, subo la otra. En este movimiento, al subir es cuando echo el aire y al bajar es cuando vuelvo a coger. Subo echando y vuelvo cogiendo. Echo, cojo, echo, cojo, echo, cojo. Muy bien. Voy a volver a ponerme de lado para el ejercicio que vamos a hacer ahora. Antes hemos estado moviendo la pelvis, pegábamos y despegábamos la zona lumbar. Entonces ahora vamos a aprovechar ese movimiento para hacer la elevación de la pelvis. Entonces yo muevo la pelvis, separo,
Y cuando junto, voy a aprovechar a levantar poco a poco todo lo que pueda la cadera. Después, cuando llego al límite, vuelvo otra vez a bajar despacio, intentando hacerlo vértebra a vértebra. Subo despacio, arriba paro y vuelvo a bajar. Subo y bajo. Aquí la respiración sería en esta posición. Cuando estoy parado, cojo aire y hago el movimiento echando el aire. Cuando llego arriba, vuelvo a parar, cojo aire y bajo lentamente echando el aire. Paro, cojo aire, subo echando. Arriba, vuelvo a parar, cojo aire, bajo echando. En este movimiento, tanto al subir como al bajar, aprovechando a echar el aire, vamos a meter el ombligo hacia adentro. Subo echando, meto el ombligo, cojo aire, bajo, echando y metiendo el ombligo. Muy bien. Voy a aprovechar esta posición para hacer el siguiente ejercicio. Voy a estirar una pierna en el suelo y lo que voy a hacer es balancearla. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Este movimiento se puede hacer de dos maneras, que es manteniendo el pie en una posición, o se puede hacer también flexionando al subir y estirando al bajar. Al subir estiro y al bajar hacia el otro lado. Estiro parte posterior, al bajar estiro parte anterior. Entonces, estiro la pierna, la subo echando el aire, abajo cogiendo aire. Lo puedo hacer moviendo el pie y lo puedo hacer sin mover el pie. Subo echando, bajo cogiendo. Echo, cojo. Cambiamos de pierna. Subo echando, bajo cogiendo. Muy bien, aprovechamos a descansar, a respirar un poquito, unas respiraciones profundas y vamos a continuar
colocando las manos detrás de la cabeza, haciendo flexiones, intentando mantener los codos lo más abiertos posible y sin tirar del cuello. Entonces lo que vamos a hacer es elevar, echando aire y volver a bajar, cogiendo aire. Siempre muy despacio. Y muy controlado. No hace falta elevar mucho la cabeza. Vamos a intentar no tirar del cuello. Y lo hacemos despacio. Aquí también puedo aprovechar a meter el ombligo a la vez que elevo. Subo echando el aire y vuelvo a bajar cogiendo. Echo. Cojo. Descansamos. Manteniendo las manos detrás de la cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es levantar solamente un codo. El codo contrario se va a quedar lo más cerca del suelo posible. Entonces, al echar el aire, levanto un codo, intentando no cerrar. Y voy a ir en dirección hacia la rodilla contraria. El otro codo se queda pegado. Vuelvo a bajar cogiendo aire. Ahora lo mismo con el otro. Subo, no cierro y vuelvo cogiendo. Subo echando, vuelvo cogiendo. Echo, cojo. Siempre intentando meter un poquito el ombligo al elevar y al echar. Así se siente más la musculatura que trabajamos. Descanso. Relajamos un poquito, quitamos tensión de los hombros, estiramos las dos piernas en el suelo. Volvemos a respirar profundamente. Volvemos a colocar las manos detrás de la cabeza. Y ahora, en esta posición, vamos a hacer el mismo movimiento subiendo la rodilla con la pierna estirada. Entonces, subo el codo, subo la rodilla. Bajo el codo, bajo la pierna. Ahora con la otra. Subo, echando aire. Vuelvo, cogiendo. Echo, cojo. No hace falta llegar a tocar. Se puede, pero no hace falta. Vamos a intentar mantener el codo abierto como antes. Vuelvo cogiendo. Subo echando y bajo cogiendo. Siempre intentando meter el ombligo. Descansamos. Nos llevamos las rodillas al pecho, lo sujetamos un poco con las manos y en esa posición respiramos.
intentando mantener la musculatura relajada, sobre todo siempre hombros, el cuello, la mandíbula. Simplemente respiramos profundo. Muy bien. Ahora lentamente vamos a cambiar de posición. Nos vamos a colocar en una posición que se llama de 4 apoyos. Sería apoyar las manos y las rodillas, intentando hacer con el tronco, piernas y brazos 90 grados, es decir, en esta posición. Entonces aquí lo que vamos a hacer en primer lugar es el movimiento del gato. El movimiento del gato sería más o menos flexionar y estirar la columna. Entonces lo que vamos a hacer es flexionar llevando la zona dorsal hacia el techo y metiendo la cabeza, llevando la barbilla hacia el pecho. Y después volveríamos a la posición. Aquí hay una opción que sería, al volver a la posición, si no hay problemas en las lumbares ni en las cervicales, lo que podríamos hacer es volver del movimiento contrario, es decir, estirando. Aquí flexionamos, llevando las dorsales hacia el techo, y en la posición inversa estiraríamos llevando el abdomen hacia el suelo. Pero eso sería siempre y cuando no haya problemas en la zona lumbar ni en la zona cervical. Entonces, seguimos con la respiración. La respiración sería cuando yo curvo la columna, cuando saco la zona dorsal, meto la cabeza, echo aire. Cuando vuelvo a la posición, cojo aire. Echo. Cojo. Echo. Y cojo. También podría ampliar el movimiento. Echo el aire. Y cojo. Siempre muy despacio, intentando no forzar. Y echo. Cojo. Y echo. Sigo intentando mantener los hombros relajados. No estoy en tensión. La musculatura está relajada. Echo el aire. Cojo aire. Y como siempre, intentando meter el ombligo. Muy bien, para descansar podemos ir a la posición que se denomina de descanso, levantando las manos, llevamos la cadera hacia atrás, descansamos en esta posición. Si hay problemas de molestia en los hombros, podemos flexionar los codos, incluso llevar las manos hacia atrás, eso ya dependiendo de cada uno. En esta posición, aparte de estirar la espalda, también estiraríamos la zona de los dorsales. Muy bien. Entonces, partiendo de esta posición de descanso, podríamos hacer un movimiento más amplio con el ejercicio del gato y le llamaríamos el tigre. Entonces, sería desde esta posición, lo que hacemos es ir hacia adelante haciendo el movimiento del gato, sacando la espalda, metiendo la barbilla, llego hacia adelante todo lo que pueda y saco la cabeza. Vuelvo hacia atrás, meto la cabeza, saco la espalda.
zona dorsal hacia el techo. Sigo, voy hacia adelante, saco la zona dorsal y hacia adelante, saco la cabeza. Meto la cabeza, saco las dorsales. Y la respiración sería, cuando me paro, cojo aire, voy hacia adelante echando. Cuando llego, saco la cabeza y cojo aire. Vuelvo hacia atrás, otra vez echando el aire. Cojo aire, voy echando. Llego adelante, cojo. Vuelvo hacia atrás, echando. Cojo. Descanso. Aprovecho a respirar, a relajar, a quitar tensión. Volvemos a la posición de 4 apoyos y ahora lo que vamos a hacer es unas flexiones de codos. Vamos a imaginar que tenemos una bisagra en la zona lumbar y entonces desde esa posición lo que vamos a hacer es flexionar los codos llevándolos hacia el suelo, imaginándome lo que he dicho ahora, que tenemos una bisagra en la zona lumbar. Entonces flexiono y vuelvo a estirar. Intento no mover la posición de las piernas. Flexiono y estiro. No hace falta llegar hasta el suelo. Una vez que empiezo a flexionar, ya empiezo a notar que la musculatura de los brazos trabaja. Flexiono, estiro. Cuando flexiono, cojo aire. Y cuando estiro, echo. Cojo. Echo. Hay que intentar mantener la espalda recta sin forzar y sobre todo la zona lumbar. No voy a dejar que el abdomen caiga. Entonces, para eso seguimos trabajando un poco con el abdomen metiendo el ombligo. Flexiono, cojo aire. Estiro y echo. Cojo. Echo. Echo. Y descansamos. Bueno, continuamos con esta posición de 4 apoyos y ahora vamos a hacer un poquito de equilibrio. Aquí lo que vamos a hacer es levantar un brazo y la pierna contraria a la vez. Esta posición. Hacemos un lado, hacemos el otro. Creo que así se me verá mejor. Entonces, cuando levanto el brazo y la pierna, cojo aire y cuando vuelvo a la posición, echo aire. Estiro, cogiendo y vuelvo echando. Siempre voy a intentar mantener la mirada hacia el suelo. No voy a mirar hacia adelante para no forzar las cervicales. Entonces, estiro, cojo y vuelvo echando.
cojo, hecho. Descanso. Otra vez lentamente, cambiamos de posición y ahora nos vamos a colocar en posición sentados con las piernas estiradas y juntas, y lo que vamos a hacer es llevar los brazos hacia arriba, hacia el techo, estirando bien, cogiendo aire y echando aire. Vamos a hacer un círculo flexionando hacia los pies, hacia arriba cogiendo aire y hacia los pies echando. Arriba cojo, meto el ombligo, echo. Arriba, círculo, ampliando bien, echando. Y echo. Cojo, echo. Y descanso. Aprovechando esta posición, mantenemos una pierna estirada, la otra la flexionamos, acercando el pie hacia la rodilla. Y ahora lo que vamos a hacer es ir hacia el pie de la pierna que está estirada, manteniendo un poquito. Mantenemos, respirando. Lentamente cambiamos de pierna. Mantenemos unos segundos. Vale, seguimos con las piernas estiradas, pero ahora las abrimos. Y entonces vamos a hacer el mismo movimiento, pero ahora vamos a ir haciendo el círculo cabeza hacia un pie. Entonces, hacia arriba, cojo aire, círculo al pie. Cojo arriba, echo al pie. Y echando. Cojo, meto el ombligo. Arriba. Y descansamos. Seguimos aprovechando la posición y vamos a un pie. Cambiamos al otro pie, manteniendo unos segundos. Vale, seguimos en esta posición, juntando las piernas, y ahora me voy a poner de lado otra vez, porque vamos a hacer un movimiento de remo. Una parte de un ejercicio, vamos a ver solamente el inicio. Entonces, desde esta posición lo que vamos a hacer es, cogiendo aire, ir hacia los pies y echando aire, manteniendo la espalda recta, llevar las manos hacia el pecho, sacando el pecho hacia adelante. Cojo aire, flexiono bien, echando aire, manos hacia el pecho, abriendo todo lo que pueda. Adelante cojo, atrás echo. Cojo,
hecho. Cojo, hecho. Descanso. Bueno, posición tumbada. Mantengo una pierna estirada en el suelo, la otra agarro la rodilla y me la llevo al pecho. Mantengo esta posición, otra vez respirando, relajando los hombros, quitando tensión. Lentamente cambiamos de pierna. Agarrando. Despacio, volvemos a cambiar de pierna, pero ahora la agarramos con la mano contraria y estiramos hacia adentro. Vamos a buscar el estiramiento de la parte posterior y el glúteo de la pierna. Buscando un poco el ángulo en el que se note que esta zona está estirándose. Mantenemos unos segundos. Y cambiamos de espacio. Buscando el ángulo en el que esta zona se estira. Este estiramiento lo podemos realizar varias veces. Siempre viene bien y siempre se siente que está estirando. Vemos. Y otra vez despacio, llevamos las dos rodillas al pecho, las mantenemos, seguimos igual, sin forzar, los hombros están relajados, el cuello está relajado, no tengo tensión, simplemente respiro. Muy bien, despacio, nos colocamos de lado y poco a poco nos vamos a ir incorporando muy despacio, muy lentamente. Muy bien, otra vez en esta posición vamos a entrelazar las manos y vamos a estirar hacia el frente mirando al suelo. Sin soltar, seguimos estirando hacia el techo. Un poco a un lado. Cambiamos hacia el otro. Ahora colocamos las manos detrás de la cabeza. Otra vez a un lado. Al otro lado. Volvemos manteniendo la espalda recta. Cerramos los codos. Miramos hacia el suelo. Estiramos los brazos hacia el techo, cogiendo aire. Y soltamos todo hacia abajo. Echando aire. Arriba cojo. Aprovecho a estirar. Suelto. Una vez más, cojo aire. Y libero. Arriba otra vez despacio. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os sirva para algo estos ejercicios, que los podáis hacer y nos vemos. Hasta pronto. Amor.